Y cuando después de quedarme en paro por primera vez en el, en el 2007, en el 2006-2007, en el 2007, cuando me quedé en paro por primera vez en el 2007, me puse a hacer tucódigopostal.es, que es, que es la web que hice yo. Todo en, en, mi, en, mi, en mi propósito. Todo de- o sea, todo estaba en mi mente, ¿sabes? Yo, o sea, cuando me quedé en paro por primera vez, hice tu código postal, ¿sabes? Tenía, tenía tiempo, pues hice tu código postal, punto es. O sea, y lo hice en el momento en que me quedé en paro. Y está, se puede ver en Wayback Machine de internet. Wayback Machine de internet. Se puede ver ahí. Que lo hice precisamente en esos momentos. En el momento de, de quedarme en paro. Pues para, para demostrar a, a los capullos que me estaban criticando en internet, que no tenía ni puta idea de programar, que no tenía ni puta idea de nada, que era un enchufado ahí en topografía y eso, que, que eso, para demostrar que yo era capaz de hacer cosas muy interesantes, ¿sabes? O sea, y, y, y lo que dijeron fue lo siguiente: va, eso es eso es una página web para, para colectar datos de la gente, de la gente. Eso es para colectar datos y así tener datos de la gente, ¿sabes? Y eso. O sea, como o sea, la criticaron como si fuese un colector de datos, como si fuese un colector de datos. O sea, por favor, o sea, mientras, mientras no, mientras no hacía nada, era porque no hacía nada. Y cuando lo hice, porque era para colectar datos. Anda que os den, tío. Anda que os den. Y, y eso, o sea, es, y luego se hizo el silencio. Luego al ver que, que, que había hecho eso, que era capaz de eso, se hizo el silencio, ya, ya no había tantas críticas y, y, y se acabó. Y se acabó. Porque ya entré en Teleco y ya se acabó. Se acabó todo. ¿Sabes? Pero, pero luego, luego vino la expulsión, la expulsión de 2020 de, de, de Teleco. O sea, que aún estaban la gente esa intentando que, que yo acabase mal, ¿sabes? Intentando que yo acabase mal, de todas las formas posibles, ¿sabes? Y en 2020, que mi padre, que vieron que mi padre, en 2020 que vieron que mi padre, que no podía hacer nada más, porque ya estaba con problemas cognitivos, o sea, ya, ya no iba al rectorado, ya no, o sea, él mientras estaba en Oña, mientras vivía conmigo en Oña 135, iba iba mogollón de veces con,
con, con los libros que hacía y con las cosas que hacía ahí en el ordenador que monté yo ahí en el año 135. Con el ordenador que monté yo ahí en el año 135, el tío hizo un mogollón de cosas y iba mi padre al rectorado de la Politécnica, muy a menudo iba ahí y, y, y cuando dejó de ir, porque no podía ir ya, porque ya, ya no podía ir, y en ese momento extinguieron mi plaza de Teleco. En ese momento extinguieron mi plaza de Teleco. Justamente cuando mi padre ya estaba jodido. Extinguieron la plaza de Teleco. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, lo dejo aquí. Venga, hasta luego.